Bueno, bienvenidos a todos a una nueva entrevista de este congreso. Ya llevamos 3 días completitos de congreso. Hoy un día muy especial, ¿sí? Tenemos al Caminante del Cielo 4, que es el día fuera del tiempo. Y como buen Caminante del Cielo que es hoy, pues vamos a hablar de camino. ¿De camino de qué? Del camino del mago. ¿Por qué? Porque mañana, señores, arrancamos el año. Mago, magia para todo el año. Y para que no te pierdas, para que sepas y tengas una guía perfecta para poder hacer todo este trayecto en este año, bien, tenemos a un invitado no especial, no, hiper especial. Encantados de que esté aquí con nosotros, ¿verdad, María? Claro que sí, un amigo, un gran mago, un ser que tiene las conexiones enormes con los seres elementales, un ser que entiende de magia, pero que le corre por los poros. Yo tengo una gran admiración y un gran amor por él, me encanta cada cosa que hace, y para mí es un honor que esté aquí en esta comunidad, que esté presente en nosotros y que nos cuente justamente sobre el camino del mago. Fran, un gusto tenerte, bienvenido. Y placer. Siempre digo lo mismo, placer. Gracias, hermano. El espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Justo sonando las campanas, dando, dando la voz de que está sucediendo, ¿no? Es un placer estar acá, como le decía en el corte también. Es un placer poder compartir lo que para mí es la magia, mi visión de todo esto y cómo las personas pueden usarlo para su propio beneficio y para beneficio de la comunidad, ¿no? Para beneficio de todos. Así que ahí vamos a por ello. Me encanta, me encanta. Ahora, si tuvieras que definir cómo es el camino del mago, qué características tiene el camino del mago, ¿cómo lo llevarías? ¿Cómo lo dirías? Eh, no es un camino fácil, Me gusta. pero más difícil es quedarse en el letargo. Ajá. Interesante. Interesante. Gran frase. Sí. frase. Entonces, bueno, nos ponemos a hacer, ¿no? Nos ponemos a Claro. andar, ¿sí? Para que la gente sepa un poquito, por encima, porque esto no es bien así, las fórmulas no son bien exactas, pero sí hay una serie de conceptos, de cosas, de ideas que son importantes, ¿no? Para ir teniendo en cuenta y no quedarnos ahí, atrancados, ¿no? Enganchados en esa falta de inercia en nuestra vida, ¿sí? ¿Por dónde empezamos, Fran? ¿Qué sería Bueno, lo primero? primero empezar a entender que hay algo más que lo que me propone la realidad que he aprendido a vivir, ¿no? La programación que tengo en mi mente, que ha capturado información desde momentos inclusive previo a la panza de mi madre, o sea, venimos con un bagaje álmico de mucha información que solemos repetir también. Entonces, entender que somos más de lo que creemos, inclusive etiquetas, títulos de médico, lo que sea que seas, eh, entender que hay otra cosa más que sos, que es mucho más, que en realidad es todo, pero bueno, empezar a abrir un poco la cabeza y decir, ok, sí, esto realmente me resuena porque yo me siento. De hecho, también me siento que puedo hacer muchísimo más de lo que estoy haciendo. De hecho, a mí me pasaba que me daba cuenta que ninguna de las carreras estándar para estudiar en la universidad me definía. O sea, todas se quedaban muy cortas dentro de lo que yo sabía que podía dar, que no sabía lo que era. O sea, no es que sabía lo que podía dar, tampoco lo sabía, pero sabía que todo eso no era. Claro, no hace falta tener claro el qué, simplemente empezar a sentir ese palpitar interno, ¿no? Totalmente. Y empezar a darte cuenta que como vos operás, podés modificar la realidad. Porque la realidad, si la separamos en lo etimológico, es Sí. res alis dad, que significa cosa relativo a cualidad. Entonces, cualidad relativa a la cosa verdadera o real. Entonces, lo que suceda va a ser relativo a lo que yo crea. Ujú. Entonces, el ver para crear se transforma en creer para ver, que muchos lo dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a desmenuzar todo esto para que se entienda un poquito más. Pero lo básico sería empezar lo básico, es bastante complejo de entender, pero vamos puntito a puntito. Bien. Empezar a darnos cuenta que para transitar este camino necesitamos tener algunos conceptos como el discernir, como sexualizar,
como vitalizar, como negociar, como hablar, como ver, como soñar, como pensar. Entonces empezar a desmenuzar todo eso en algunos pasos está bueno para poder traerlo a la realidad, porque de eso se trata, de unir cielo y tierra en una realidad, un poco como lo decía en el corto que había grabado para ustedes, esto de entender que pasamos de una era de pura espiritualidad a una era de pura materia, y ahora en esa transición de una mente basada en el ego, pasar a una mente más basada en el corazón, en el espíritu, para que la mente que aprendió cómo se vive acá en el planeta Tierra sea consecuente con el espíritu para darle forma a lo que quiero crear. ¿Sí? Es como estamos muy acostumbrados a que todo quede en la mente, incluso hasta las respiraciones nos quedan acá. Sí. Cuando yo empiezo a entender que soy más, incluso las respiraciones llegan hasta más abajo, a alimentar mi bajo tantien, otros centros energéticos. Entonces empezar a abrir mis conceptos para empezar a entender que soy muchísimo más de lo que me creí mucho tiempo en mi experiencia de vida. Claro. Empezar a como... Perdón, en la ¿Sí? carta de tarot del año que vimos ayer con Vera, ella nos hablaba, una de las cartas para este año de tarot es la carta del mago, y nos hablaba del mago que apunta arriba, pero también apunta abajo. Entonces es ese canal del que tú estás hablando, ¿verdad? Es que el mago comprende lo que es arriba y lo que es abajo, y que son las mismas cosas, y es un mero canal. Por eso el mago habita desde la neutralidad. Me acuerdo hace mucho, cuando vine a España en plena pandemia, que ni siquiera se podía pasar. Bueno, ahora estoy en Dinamarca, no estoy en España, pero cuando fui a España, la gente me preguntaba, inclusive se había despertado como una orden que iba en contra de lo religioso y en contra de, bueno, no importa, y me preguntaban de qué lado estaba yo con esa nueva orden, y la verdad que de ninguno, porque toda organización promueve cosas que están alineadas y hay cosas que no están alineadas. Entonces hay que empezar a entender que desde esa totalidad que somos hay una neutralidad para poder fluir entre todas las cosas y poder ser pero no ser de todas las cosas. Pero bueno, también podría... Tendrás que explicar un poco más porque ser, no ser... Yo creo que en ese sentido, que al entender que justamente estamos como en toda conexión, en todo nexo, estamos en todo punto, en los dos tanto arriba como abajo, de tierra y aire, tierra y luz, no sé, es como que tenemos que entender que ese camino lo vamos también construyendo a medida que vamos como empezando a desmenuzar y a deconstruirnos, ¿no? Como es esa cosa, es como que es de a poco, ¿no? Ir entendiéndonos como magos. Vamos a empezar a desmenuzar, me parece que va a quedar más claro todo, porque así tirado todo al aire suelto va a ser un desorden y la gente va a decir, por favor, ¿qué es esto? Así que vamos a ordenarlo. Lo Sí. más importante, creo que yo, para traer el día de hoy, para compartirles, es empezar a entender que en cada microinstante estamos creando y destruyendo. Estamos creando una nueva realidad, destruyendo la anterior, y dependiendo en dónde estoy parado, voy a estar creando la misma realidad que creé hace tiempo atrás, o sea, viviendo la misma vida de la misma forma, o voy a estar creando algo nuevo. Creación y destrucción van de la mano todo el tiempo, y es una especie de ese ouroboros, ese ciclo constante en el cual creo y destruyo. La pregunta fundamental es cómo me entiendo yo en ciertos pasos para darme cuenta qué quiero crear, desde dónde lo quiero crear, para crear justamente mi magia, mi Correcto. realidad mágica, mis deseos cumplidos, mi abracadabra. Entonces, eso es lo que voy a desmenuzar un poquito, y para eso voy a ir al primer paso. Ujú. Si les parece bien, ¿o quieren hacer otra pregunta antes? Venga, 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 no, me encanta, me Ok, encanta. Dale, primer paso, ya con ok. ganas. Bien. El primer paso, y es el fundamental, que tiene que ver con mis raíces, tiene que ver con el reconocimiento de la seguridad que me otorga el saber quién soy, y que sobre todo que estoy a salvo, sobre todo que estoy a salvo en la experiencia que elegí en este momento presente en la Tierra, Ujú. y darme cuenta que soy mucho más
pero acá en la Tierra. Entonces, si yo me siento a salvo, empiezo a gestar, se empieza a plantar la semilla de la intención de lo que quiero crear, pero desde un lugar seguro. Lo caótico viene cuando yo quiero crear desde mis necesidades más alarmantes o de supervivencia, que son las que todavía como sociedad tenemos activos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi intención de crear viene por un patrón de escasez, voy a crear algo que no va a ser ni bueno para mí ni bueno para los demás. Cuando yo me doy cuenta que estoy creando de que me siento temeroso porque me pueden quitar algo, voy a salir a morder porque me quieren quitar algo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que los instintos primarios que tenemos como raza, como especie, todavía están activos, pero me doy cuenta que no son reales, que ya no tengo que correr porque me corre un tigre, eso ya pasó. Correcto. Ahí me empiezo a dar cuenta que puedo crear mi intención primera para el acto de magia Sí. desde otro lugar que no es la necesidad. Esto es fundamental, porque si yo no entiendo desde dónde sale mi primer movimiento energético, todo lo que creo después va a ser como una flecha en zigzag. Yo tengo una flecha que la creé en zigzag porque partió de mis necesidades. No es una flecha que va a ir derecho. No está alineada con mi esencia. Está alineada con patrones que traemos como especie. ¿Ok? Salgo de ahí para irme al segundo paso. El segundo paso es, ya entendí que la real intención es lo fundamental para mí. Por eso es tan importante la reconstrucción que uno hace y en la automaestría o el autoconocimiento, para darme cuenta, sobre todo en los primeros años de vida, cuando toda la información que yo tengo no me la acuerdo, o quizás sí, donde en algún momento mi mamá me abandonó en la escuela, no se acordó y yo tengo una herida de abandono y estoy actuando desde un abandono para crear lo que quiero crear. Por eso digo que no es sencillo el camino del mago, porque es darse cuenta de todo esto, y no solamente eso, es alquimizarlo. Porque si vos lo alquimizás, tu energía fluye para que la flecha llegue a destino. Si no lo alquimizás, la flecha está ahí, va a salir así, y con suerte le vas a dar al destino, pero todavía faltan varios pasos. ¿Ok? Sigo desmenuzando. Entonces, en este segundo paso, donde yo ya me di cuenta que mi intención es la que mi espíritu me está diciendo, por más que me diga, andate a Dinamarca, no tenés hospedaje, no tenés esto, no tenés trabajo, no tenés nada, andate, ok, me voy. ¿Por qué? Porque me lo dice. Mis necesidades me hubiesen dicho, andate a España, que está Marian y está todo bien. Pero no, es para el otro lado. Entonces, ahí, afinándola, pongo un ejemplo sencillo para que se entienda, ¿no? Claro Nada que de sí. esto nada de esto está pasando realmente, pero es para que se entienda. Entonces, en este segundo paso, yo ya me di cuenta cuál es mi real intención y le voy a empezar a poner creatividad y orden, energía femenina y masculina. Voy a empezar a que mi danza de sexualizar esta creación empiece a tener sentido. El poder, la energía sexual es la más poderosa de todas, ya lo sabemos, ya se lo dicen por todos lados, pero bueno, vamos a aplicarlo a la magia. Vamos a traerlas acá. Inicia el proceso de gestación de lo que yo quiero crear. Ya la danza de las energías hacen que yo pueda manifestar mi orden y creatividad. Si hay creatividad solo, o sea, si tengo una energía femenina solamente activa, voy a crear, pero no voy a saber ni cómo ordenarlo, ni cómo darle un curso. Si solamente tengo orden, pero no tengo creatividad, voy a depender de otros que me den creatividad porque no sé cómo hacerlo. Por eso necesitamos esa fusión, Claro. esa danza entre las dos energías donde por momentos prima una y por momentos prima la otra, pero están equiparadas. Entonces, me ordeno y lo creo, ¿sí? ¿Querías decir algo, Ingrid? No, me parece fantástico lo que estás diciendo porque Sí. va perfecto con tu energía. Señores, es una mano 3 de la onda encantada de la serpiente. O sea,
Nos habla de baile, de fusión, de energía, de sexualidad, de equilibrio, yin-yang y de autoconocimiento, que es la mano, que todo eso es la base como para que nosotros empecemos a conectar realmente con aquello que nosotros deseamos y además nos lo creamos. El creer es crear, ¿no? Es decir, lo que tú crees es lo que tú creas. Así que como co-creadores de nuestra realidad, que este año justamente el mago nos pide hacer, aprender a hacer esa alquimia en nosotros para que se materialice en nuestra realidad, en la realidad que nosotros creamos, lo que realmente nosotros queremos y deseamos, pero no desde un punto de vista ego, del ego material, del ego de la 3D, sino desde un punto de vista espiritual, de esa mente más avanzada, universal, elevada, ¿no? La mente de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? La mente divina. ¿Sí? Bien, con eso unimos al tercer paso. El tercer paso tiene que ver con cómo enciendo, cómo planto la semilla en ese cáliz, en ese santo grial, para que se encienda lo divino, y esto tiene que ver con el deseo. El deseo unido a estas dos energías, unido a esta flecha que ya tiene sentido, porque la intención es real, porque le di orden y la creatividad fluyó. La creatividad de mi ser me dijo lo que tenía que hacer. Lo uno al deseo. Si yo no uno el deseo acá, si no lo pulso, es como que me queda renga la flecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está la llama de mi vitalidad metida en eso que quiero crear. Si yo no me convenzo desde lo mental y desde todos los otros cuerpos como las emociones, si no me convenzo que eso realmente me va a nutrir, me va a servir, va a ser nutricio para mí, para todos, la flecha no va a salir. Es como el momento de pensado. En este momento solemos tener 4 bloqueos que nos afectan, pero sobre todo nos afectan las emociones. En este momento empiezo a dudar. ¿Y si eso que creo tiene sentido? ¿Y si va a funcionar? ¿Y si me va a dar plata? ¿Dinero? No sé, y si a mi pareja no le gusta? ¿No? Nos mareamos en la mente humana con todos los y sí. Esto es algo que nos pasa muchísimo. Entonces, acá generalmente tenemos los 5 no que nos bloquean, que es el no puedo, el no tengo, el no sé, el no debo, y esos 4 hacen que no sea, Claro. que no me esté permitiendo ser. ¿Por qué? Porque no puedo vitalizar lo que quiero crear. Entonces, en ese momento, o lo enciendo y la flecha está prendida a fuego, con mi llama de vida, con mi fuerza vital, o la apago. ¿Sí? Entonces, ¿qué me estoy contando para decirme que no puedo crearlo? ¿Qué me estoy contando para decirme que no tengo lo suficiente para hacerlo? Muchas veces nos pensamos que no tenemos, y sí, tenemos todo para hacerlo. Mientras respires, tu corazón lata, tenés todo para hacerlo, para materializarlo, ¿sí? No sé, es otro de los no. Aprendé, aprendé. ¿Por qué no vas a aprender si tu mente está dispuesta? Una mente con vaso vacío, porque no está llena de cosas, cargada de información o cargada de pensamientos, es una mente que aprende. No tiene problemas en aprender, está diseñada para eso, para recopilar información y responder al respecto. Ahora, ¿qué estoy respondiéndome que no sé? Porque es una programación que tiene mi propia mente. Y el no debo, que también es algo que limita con lo religioso, que limita con lo cultural. No debo irme en plena pandemia a España, ponele. ¿Por qué? Porque no me van a abrir la puerta. No debo ir a Inglaterra en plena pandemia tampoco, sin pasaporte europeo, sin tener pasaje de vuelta. Lo hice. Lo hice igual y los caminos se abrieron. Y se abren porque el universo los abre, que sos vos mismo. Porque es tu flecha la que abre el camino, no es otra cosa. Pero esto que digo ahora, me detengo un poquito,
nos da pánico como seres humanos. Uf, ¿Por qué? Nos da pánico porque entendemos que la única responsabilidad de todo lo que estamos creando es nuestra. Y ahí digo, pucha, ¿pero cómo? Porque yo estoy acostumbrado a echarle la culpa al gobierno, estoy acostumbrado a echarle la culpa a la mala suerte. ¿Y ahora cómo hago? Porque me doy cuenta que todos mis no son los que me están bloqueando y dejando mi realidad. No te puedo amar. ¿Por qué? Porque me creo que algo que no te puedo amar, que me creo separado de vos, que me creo separado de la experiencia que estás viviendo, incluso de entenderte que en este momento vos me estás agrediendo. Y no lo puedo entender. Y como no lo puedo entender, no me siento unido a vos y no te puedo amar. Ahora, cuando empezamos a entender que todas esas barreras, esos no, que son bloqueos, sí. en este punto no tienen fuerza verdadera, sino que lo único que te están diciendo es que hay algo oculto que no estás viendo, pero de vuelta voy, no todos lo quieren ver. No, además que uno es el que alimenta esos no. Comúnmente esos no son alimentados por uno mismo, como diciendo, no, yo no puedo hacer esto, no tengo las capacidades, no tengo. Y la cabeza no nos incita justamente a veces auto boicotearnos. La cabeza nos dice, no, no voy a poder llevar a cabo este proyecto, no voy a poder llevar a cabo este cambio de vida, no me voy a poder animar. Entonces, creo que ahí viene el punto de poder hacer esa fusión, hacer esa transmutación de esos pensamientos que nos cortan, esos pensamientos que no nos hacen crecer. Y si bien está bien, está bueno transitarlos para poder transformarlos, no transitarlos quedándonos. Bueno, abrazarlo, ¿no? Es abrazar nuestras, Claro, ese autoconocimiento nos tiene que dar la comprensión, ¿no? De nuestra luz y de nuestra sombra. No sombra significa nada negativo, sino esas partes de nosotros mismos con las que, ¿no? Creencias, actitudes, patrones, pautas, cosas heredadas por tribu, familia, lo que sea, que están impidiendo que nosotros conectemos con la realidad que realmente deseamos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, hay que abrazarlo, hay que ponerle amor, ¿no? Hay que abrir el corazón porque somos nosotros, también somos nosotros, ¿no? Hay que abrazarnos en nuestro completo, si no las cosas no avanzan. Fíjate que en este punto en el que estamos, la frustración se hace muy presente, porque yo tengo que vitalizarlo y me conté algo donde no lo pude llevar a cabo y todo esto de el trabajo interno, pero ¿cómo si me hice 300 cursos de Reiki, de decodificación, de esto? Tengo así de diploma que te los puedo mostrar, los tengo todo colgado en mi cosa y no puedo hacer lo que quiero hacer. Es un simple viaje o que es un dejar el trabajo tradicional que tengo para lanzarme realmente con todos esos diplomas que tengo a crear lo que quiero crear de mi vida. Entonces, en ese momento de frustración, en este momento, por eso vamos al siguiente paso, yo ya estoy lanzando el conjuro al universo, mi propio hechizo. Y depende de cuánto yo le voy a poner mi enfoque y mi energía a mi propio hechizo, viene todo lo que viene después. Entonces, en ese momento, tengo que lanzarlo sin frustraciones, sin auto boicot. Pero es el momento donde más despierto tengo que estar. Porque después viene el momento de descanso, le digo yo. Pero no es un descanso que no hago nada, es una neutralidad. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en el cuarto paso que es la aceptación, que es la calma, el asiento del dragón, le digo yo. Es como cuando el dragón se sienta y observa, pero con una mirada sabia lo que estaba pasando, desde la no acción, desde la fuerza de el Hu Wei, ¿sí? Como le dicen los orientales. Entonces entender que la fuerza cero, la fuerza de neutralidad, es una fuerza, que es una energía activa, no es que no hay nada ahí, pero es una energía que tiende al orden, que no tiende a polarizarse o a desordenar. Ya está todo creado, ya está lanzado. Ahora me queda estar en ese asiento del alma para yo sostener mi frecuencia como sagrado guerrero, sagrado guerrera, y entender que todo eso ya fue para la dirección. Entonces, desde ahí yo empiezo a sentir
esta fuerza que tiende al positivo, entendiendo que desde donde elegí, qué hice, ¿sí? Es como una energía activa que sigue haciéndola fuerte y robusta la flecha, ¿no? Me sigue nutriendo esto que elegí, sí, y sigo sosteniendo esa creación del entramado de la nueva realidad que ya se está creando. En realidad que ya está creada y que yo me permití acceder. ¿Ok? Que por lo contrario podría estar pensando o dándole dirección a mi energía a una carga negativa, desde una creencia, por ejemplo. Entonces estaría empezando a direccionar mi energía activa, direccionándola para el otro lado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sostenerme para dirigir mi fuerza hacia el infinito, al infinito universo de posibilidades, para que mi energía activa cree lo que tenga que crear. Y me abro a eso. ¿Sí? No es que, no, si viene de color rojo, no. No, no. Ya lo lancé, ya el universo sabe de qué color tiene que venir. Y va a venir del color que tenga que venir. Por ahí yo no entiendo ahora por qué viene rojo. Y ahí viene otra parte de aceptación, por eso estamos acá. Estamos en el corazón, en el asiento del alma, para entender que eso que me está viniendo es lo perfecto para mi evolución. Yo no sé todavía qué hago en Dinamarca, pero sé a qué vine. ¿Ok? Se entiende la diferencia? Cada vez que hable de magia, Sí, sí. está esto de que lo digo y lo contradigo. ¿Por qué? Porque es así. Claro, Porque es que no sé, pero sé. exactamente. Pero se entiende, aunque no se entienda. Se entiende aunque no se entienda, pero se entiende. La energía del mago, desde la mirada de la astrología maya, nos habla de deja que las cosas sucedan. Date permiso para que las cosas sucedan. Es este punto de neutralidad que una vez tú ya has lanzado el hechizo, tienes esa confianza para permitir que eso se manifieste, que suceda, ¿sí? Sin que tú metas baza en acelerar o en lo que sea el proceso, ¿no? Es decir, darte ese permiso. Y es un año mago entonado. El entonado, ese número 5 que acompaña al mago entonado, nos habla de fuerza, de poner en movimiento, de poner la energía, o sea, de lanzar la flecha. Es la flecha que va a mover o a movilizarte para que tú puedas llegar al fin que tú has planteado o con éxito, ¿sí? Entonces también nos habla ese 5 de aprender a sostener la fuerza en el tiempo, porque el mago está conectado con la atemporalidad, ¿no? Con lo invisible. Entonces, sostener esa fuerza en el tiempo. Y eso es sumamente importante. Y ese es un trabajo que no es fácil. Es hermosamente complejo todo esto, pero a la vez es simple, porque ya está en nosotros. Lo complejo es darnos el permiso verdadero para que esto emerja de nosotros, porque no es algo que tengo que ir a conquistar. Por eso la gente se frustra cuando tiene tantos diplomas, cursos o ha hecho tanto esfuerzo para encontrar una información que en realidad lo único que necesitaba era un permiso legítimo a la transformación que eso trae. Porque cada cosa en realidad es una transformación, si no, no sirve. El ser humano aprende en base a la experiencia y en base a la transformación interna. Si no hay una transformación interna, no hay un verdadero aprendizaje. Si eso no hizo que yo me tenga que transformar, y no estoy hablando de un esfuerzo o que tenga que costarme demasiado, no. Tampoco necesita la transformación ser todo con un sacrificio. No estoy hablando de sacrificios, que es algo que también tenemos asociado como y naturalizado, como que si no cuesta no vale. No, viene una época, viene una era donde cuando empezás a poner a disposición tu magia, desde el goce pleno de la existencia que sos, llega todo en completa armonía, pero ¿qué pasa? Vos tenés que ver tu realidad con completa armonía. Claro. Si no, no va a venir eso, va a venir otra cosa. Si vos estás viendo todo lo que pasa en tu realidad como disruptivo, como caótico, perdido,
no entiendo, no sé, desde un lado que la energía está como trabada, va a venir eso, van a venir desafíos para que destrabes tu energía. El concepto de estar viviendo un sueño, de estar viviendo en un sueño, de estar viviendo en una meta cumplida, de estar viviendo en un logro, el poder entender que nosotros estamos justamente cumpliendo nuestros sueños. Entendemos también que está muy idealizado el concepto del sueño como algo idílico, algo como alejado, y la verdad es que nuestra misma vivencia es un sueño, nuestra misma vivencia es, eh, es que estamos cumpliendo con algo que nos mueve desde que estamos en la panza, de que lo venimos trayendo desde todo el árbol, digamos. Y en estos puntos, en estos pasos que estoy describiendo, todo Sí. el tiempo entran en juego toda la información, la del árbol genealógico, la de mi alma, la de geografía en el que estoy, la de la cultura, la de la religión que estoy creyendo. Todo eso está entramado dentro de lo que yo considero mi programación. Entonces, ahí viene el desafío de poder distinguir lo que soy y lo que no soy de todo eso para poder crear mi realidad no desde la programación de todo lo que se cree que es, sino desde lo que realmente yo sé que soy. Pero eso es un camino también, porque tengo que descubrirme primero qué es esa voz que escucho, soy yo realmente, realmente, realmente. Y todo eso es un camino, porque no es solamente preguntártelo uno, es dos, es tres, y sí, sí, soy yo esto. Sí, yo soy yo y me estoy diciendo a mí mismo que tengo que ir por acá, que tengo que hacer esto, que me tengo que dejar ir por este lado. Ok, entonces lo hago, porque no hay otra verdad. Ayer, o en estos días, había publicado un posteo sobre esto, ¿no? De quién se anima realmente a vivir su verdad. Y no son muchos los que se animan a vivir su propia verdad. Están viviendo la verdad de otros, partiendo de lo más grande que es un sistema, que es una verdad creada por alguien para que haya un orden que beneficie a quien, no importa. Exacto, sí. Pero al individuo es muy raro que esa realidad lo beneficie, porque la realidad es la que se tiene que crear el individuo y eso es un universo de entendimiento. Entonces un sistema es imposible que pueda entender el universo de cada uno, pero sí cada uno, si entiende su universo, va a entender la totalidad, porque así funciona la naturaleza. Porque la hormiga sabe lo que tiene que hacer y ya es preciso y perfecto para que todo siga en un ecosistema, funcionando en un orden. Es un orden propuesto. Cuando cada una de las piezas entiende su propio orden, entiende el orden total. Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, con todo esto vamos al paso número 5. Vamos a ver cómo ya el silencio del vacío me sigue hablando y me sigue contando, hasta quizás que tenga que hacer un pequeño ajuste en la flecha lanzada o en la realidad creada. Pero sobre todo lo que me comunico, lo que escucho de mí mismo, lo que me estoy diciendo de la cosa, es fundamental porque muchas veces me estoy diciendo algo que es un contraconjuro. Estoy diciendo, en el relato estoy diciendo, por ejemplo, no sé qué hago en Dinamarca y me quiero ir. Y esa es la orden que yo estoy dando. Entonces yo me creé la realidad de venir acá y me estoy creando una nueva orden que me quiero ir. Entonces, ¿qué estoy haciendo como mago? Creador constante. Somos todos magos, ¿eh? Para mí. No hay ni más ni menos. Lo aclaro por las dudas. Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi propio conjuro de la realidad que quiero crear? Con esa realidad que estoy creando, ¿voy a crear orden o voy a seguir creando desorden? Llámale magia negra o magia blanca. Desorden es la propuesta por la magia negra. Que está lo común, ¿eh? Ni siquiera me voy a poner a decir, uy, qué miedo me da, porque esto. No, todo el mundo está haciendo todo el tiempo magia negra y magia blanca. Correcto. Las dos, todo el tiempo. Las dos. Después están quienes los hacen a conciencia, con ciertos rituales y demás, pero no me voy a meter ahí ahora. Lo que sí Sí. es fundamental en este paso 5, cómo habito ese silencio
el silencio de lo que quiero crear, ¿eh? No que yo tengo que estar en modo mute en mi casa, no, sino cómo estoy en cuanto a mi comunicación interna con lo que estoy queriendo manifestar en mi nueva realidad. ¿Qué me cuento? Es clave porque si yo me cuento algo contrario, la flecha se va a desviar. Es como que mando un viento donde la flecha se fue para otro lado. Esto nos da permiso para el paso número 6, que es lo que estoy viendo y percibiendo de toda esta situación, de lo que yo quiero crear. Porque lo que veo y lo que percibo, a veces lo que veo no es lo que percibo, a veces lo que no veo es lo que percibo, a veces lo que no veo no lo percibo. Y así hasta que me doy cuenta y alineo que lo que realmente estoy viendo de la situación es lo que estoy percibiendo. Pero esto también es un camino, porque cuando uno activa la visión de mago, se ven muchas cosas. Depende de la persona y los dones que trae, va a haber cosas que no le van a gustar. ¿Por qué? Porque hasta por ahí activaste tu don de ver más allá y ves cosas de otras dimensiones u otros planos que decís, pucha, esto es feo, esto vibra, me da miedo. Entonces empezar a este paso, obviamente te va a dar una visión tremenda de lo que pasa en la realidad. Tremenda, me refiero a muy grande, muy amplia, donde se necesita un nuevo entendimiento que no es tan terrenal. Por eso también tengo mis formaciones para que las personas puedan contar estas cosas, porque hay muchas personas que activan sus dones y no saben qué hacer. Y después se vuelven a cerrar porque les agarra un miedo total de lo que están viendo. Entonces entender desde la aceptación, vuelvo a paso 4, desde mi aceptación, desde el asiento del dragón, que soy eso, que soy esa fuerza que nada me puede vulnerar realmente, solamente lo que yo le estoy dando un permiso, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Entonces vuelvo al paso que me permito ver porque sé que todo está bien acá. ¿Ok? Me permito ver y veo el entramado, veo todo lo que creí, veo cómo se está tejiendo en el universo, veo que me llamó Pepito porque Juanita tiene un amigo que tiene un hospedaje para estar en Dinamarca, que yo no había conseguido. Tac. Solucionado uno de los aspectos. Ahí llega el concepto de la sincronía, ¿no? Ahí llega el concepto de, ok, el universo nos presta esa sincronía, nos presta esa situación de tiene que ser porque está puesto para que sea para nosotros. El universo está dispuesto para nosotros, la fuente está puesta para nosotros. Entonces, tenemos que estar abiertos, ¿no? A recibir todo lo que esa fuente nos da. Mira, a mí me gusta decirle, Marian, Sí. y también me gusta decir que el mago genera casualidades. Oh, me gusta ese concepto, amigo. Me gusta ese concepto. ¿Causalidades o casualidades? Oh, En realidad sí, son causalidades, pero es como una forma burlona de decirlo, ¿no? El mago genera casualidades como para decir, él las está generando, no es que exista la Seguía casualidad. tu broma. Las sincronías lo llamamos nosotros, sí. claro, Exacto, exacto. sí. Bueno, Bueno, paso 7, ¿no? paso 7. Este es el paso más conectado con lo divino, se podría decir, que es empezar a entender en qué nivel de conciencia estoy parado en este momento presente y sostenido, ¿no? Porque mientras mi creación está viva, mientras mi flecha sigue viaje, yo tengo que sostenerme en un estado conciencial. ¿Y en cuál me voy a sostener? Voy a mencionar 5, para no extenderme demasiado. Ujú. Y el primero es fundamental, que es el más pesado, por así decirlo, para todo ser humano, pero aún así hay mucha gente que sigue viviendo ahí, y está bien, es su momento, es su evolución, y así tiene que ser, hasta que decidan salir de ahí. Es el estado del letargo, donde prima la reacción egoica, donde estamos rodeados de acuerdos colectivos, acuerdos sálmicos, donde las emociones manipulan mi realidad todo el tiempo, donde mis creencias manipulan las condiciones de todo lo que yo quiero ver, percibir, crear. Entonces estoy como suspendido en una realidad que no es realmente mía, sino que es algo que yo me creí y lo estoy manifestando en materia y en experiencias.
Y hasta que no quiera salir de ese letargo, voy a seguir repitiendo como si fuese un videojuego el mismo nivel. Correcto. ¿Ok? Podríamos decir que es la decisión consciente o la voluntad consciente de elegir salir, salir de esa realidad para crear lo que tú quieres, ¿no? Y empezar vamos a llamarlo despertar, que es algo que mucha gente lo nombra, pero vamos a desmenuzarlo un poquito, para empezar a darle lugar de salir de ese letargo, que es como estar dormido realmente, que uno no está dormido, pasan muchas cosas a nivel álmico. Cierto. De hecho, yo me acuerdo que en mi momento de letargo viajé a Machu Picchu, eh, conocí también México y todos sus templos, hice mi papel álmico dentro de todo eso, ¿no? Porque sé que llevé mis vibraciones y recopilé también, pero hay un no despertar. No sé, no, yo no sabía qué verdaderamente estaba pasando. Ahora sí lo veo, viajando en el tiempo, digamos. Yendo a ese momento, sé lo que pasó y las actualizaciones que tuve al visitar esos lugares. Pero eso se me da ahora, donde estoy viviendo en otro tipo de momento conciencial, de presente conciencial. Entonces, vamos a la segunda etapa, o la segunda etapa, mejor dicho, a este segundo nivel de conciencia, que es la conciencia despierta, donde yo empiezo a tener nociones de lo que vine a hacer, de lo que estoy haciendo, de que hay algo más que lo que me propone el estado del letargo, que es un movimiento más bien automático, ¿sí? Me empiezo a dar cuenta que yo soy, me empiezo a preguntar quién soy, qué vine a hacer, acá hay algo más. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para ¿Sí? qué? Empiezo a despertar, como que me empiezan a tocar así, tac, 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 acá hay algo más. Y se empiezan a revelar cosas que te incomodan del letargo. Claro. Es como esto, ¿no? Yo estoy calentito en la cama, estoy durmiendo, me venís a tocar, ya estoy incómodo, ya me despertaste, ¿qué pasó? O sea, hay una realidad nueva que estoy mirando y eso para la mente humana es incomodidad. Pero si no hay incomodidad, no hay movimiento, Exacto. ¿ok? Entonces empiezo a darme cuenta que empiezo a habitar lo físico con nociones de lo no físico, ¿ok? Y empiezo a darme cuenta que el ego ya no soy yo del todo. El ego me cuenta muchas cosas, pero yo me doy cuenta que hay algo más. De esto saltamos al nuevo nivel de conciencia, que es la conciencia, propiamente dicho. En este nivel de conciencia empiezo a confirmar realmente que hay algo superior, que me compone, que soy. Empiezo a darme cuenta que hay una mente superior, que es la mía, ¿sí? Y que se me empiezan a aperturar nociones de otras realidades, de otras dimensiones, se me activan dones que antes los tenía cerrados, ocultos, no quería ver, empiezo a verlos, a darme cuenta que sí, que tienen vida, que puedo hacer tal cosa, que hago reiki y una persona se le va el dolor de cabeza. Empiezo a darme cuenta que mi nivel de conciencia me habla de algo que está pasando en el mundo de la materia también, ¿sí? La energía se plasma en experiencias y en materia. Entonces, empiezo a darme cuenta que no soy quien yo creía que era. Empiezo a darme cuenta que yo estoy siendo, que yo soy. ¿Ok? Empiezo a darme cuenta que el nivel de conciencia empieza a ser conciencia consciente. Empiezo a darme cuenta cuál es mi rol en el entramado, cuál es mi rol en mi propio entramado de mi propia realidad, cuál es mi rol en el planeta, cuál es mi rol álmico, cuál es mi rol, qué está pasando, cómo cambian los roles, porque voy mutando de arquetipos según las experiencias, según lo que me está pasando. Y empiezo a tener esta noción de que yo soy todo eso, ¿ok? La totalidad. Y ahí me doy paso al siguiente nivel de conciencia, que es la totalidad. Y ahí es donde habita el mago, porque el mago tiene su pensamiento instantáneo de totalidad. Yo me doy cuenta por qué está pasando, lo que me cuenta el viento, lo que dicen las plantas, cómo está vibrando esto, si va a llover, si no va a llover. Me estoy dando cuenta de todo porque tengo mi brújula de totalidad encendida. Mi pensamiento casi que no pasa por la mente. La mente simplemente ordena para que la materia tenga un orden.
porque entiende este juego, hasta ahí. Claro. Entonces llega directamente y se crea, es un abracadabra constante. Sale mi creación de lo que quiera hacer. Es como un decreto todo el tiempo de lo que quiero crear. Y sale con esa fuerza, ¿por qué? Porque no hay impedimento. Porque sale de la Entonces, fuente misma, porque sale de nuestro interior mismo, sale de esa comunión misma. ¿Sí? Bueno, y porque cuando llegas a ese nivel de conciencia, tú ya has derrumbado todas esas barreras y esas Claro. limitaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya eres puro canal de circulación de energía. Entonces, ahí ya no, si tú no pones el impedimento, la energía no tiene impedimento. Entonces, Totalmente. todos esos pasos, como nos ha explicado Fran, nos ayudan a hacer todo este trabajo interno, ¿no? Ese reseteo interno para llegar a qué? A ese punto, ¿no? Donde realmente seamos esos canales donde todo fluye, todo se materializa, ¿no? Sin objeciones, sin limitaciones, sin barreras, sin impedimentos, sin peros, sin nada, ¿no? Sin dudas, ¿no? Aceptando que cada momento es perfecto y lo que estamos viviendo es lo que nos toca para poder avanzar un paso más en nuestro proceso de evolución, ¿no? Ahí está ese movimiento que hay que ir como haciendo, ¿no? 7 pasos increíbles, Fran. Increíble, totalmente. La verdad que Me he es quedado una alucinada. información increíble. Yo me quedé con la cabeza volada de cómo fuiste justamente armando, fuiste graficando lo que vi, esos procesos que uno va pasando de manera inconsciente a veces, o que después cuando es consciente pasó y entiende, y es como, es increíble el esquema. Se agradece muchísimo, y esta información se agradece muchísimo porque es necesario, porque hay personas que por ahí están transitándola sin darse cuenta, o la están transitando dándose cuenta, y les genera como mucho ruido también estar en ese tránsito. Entonces, está muy bueno que se pueda esquematizar y que se pueda, nada, ir comprendiendo, ¿no? Fran, contanos qué cursos, qué estás ofreciendo ahora para el mes de agosto en Puerta. ¿Qué tenemos? ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Y dónde te pueden encontrar totalmente? bien, empiezo por la última pregunta. Venga. Francisco Mayr, es mi Instagram, mi página web también, .com, al final. En el Instagram pueden encontrar todo también. En cuanto a cursos, formaciones, Sí. encuentros, está todo ahí en el sitio web, pueden Ah, entrar a perfecto. verlo. Bien. Pero bueno, la frutilla de todo esto y que está relacionado, eso yo lo llamo los templos de la magia, que es la formación, que es una formación que está vigente, que la pueden acceder porque son videos grabados. Y Bien. tenemos un grupo de magos a nivel mundial, internacional, que nos encontramos todas las semanas, todos los meses, perdón, Ujú. para volver a actualizar, para volver a ponernos a tiro, porque sigue uno reconociendo muchas cosas y reencontrándose con muchísima información que para la comunidad yo siento que es muy nutricia. Hay más pasos además que estos, no quiero, pero bueno, no nos daba el tiempo para explicar más, siento que estos son los básicos para entender. La formación son 2 etapas ahora, de los templos 1 y los templos 2. Es más introductoria la de los templos 1, nos metemos más en conceptos que tienen que ver con estos pasos, entonces saber qué es la coherencia, saber reconocer mi energía femenina y masculina, saber para qué necesito yo tener claridad, cómo hacer para llegar a esto, porque lo fundamental de todo esto que estamos hablando es, bueno, ¿cómo lo hago? Correcto. ¿Cómo lo llevo ¿Cómo a lo cabo? pongo ¿De en qué manera, práctica? claro, cómo lo materializo? Y el esquema trae un orden. Yo siempre lo digo que lo que nos trae conflicto es lo desordenado, lo que no supimos ver, comprender y ordenar. Entonces, cuando yo lo sé ver, comprender y ordenar, mi energía va. Así que bueno, no les quiero robar más tiempo tampoco, sé que tienen una agenda apretada el día de hoy. Agradecerles por la oportunidad, por este espacio que han creado, me parece muy hermoso poder hablar de la magia naturalmente, porque también está muy vapuleada, muy mal usada, se Sí. podría decir, y mal para cada uno, ¿no? Porque el que la usa mal le va a llegar así. Así que ojalá cada uno que se quiera conectar con la magia lo haga para ordenar su realidad,
para entender el orden natural de las cosas, para hacer su propio camino y que se una a la comunidad también, que están todos, siento que es desde ahí ahora, ¿no? Desde el goce y desde la unión con personas que quieran su propio bien legítimo y el bien de los demás. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Fran, por haber aceptado nuestra invitación. Ya sabéis dónde encontrar a Fran. Nosotros vamos a dejar sus redes bajo el vídeo, así que ahí también están todos los enlaces, no hay pérdida. Y lo recomendamos un montón que os suméis a estas formaciones, que contactéis con él si tenéis dudas, si estáis en un momento de que no sabéis cómo, de despertar. Bueno, pues ahí tenéis a Fran. Solo tenéis que charlar con él y seguro que él puede ayudaros puede guiaros, puede acompañaros en este proceso, ¿sí? Bueno, Fran, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Marian, nos queda un poquito más de congreso detrás de nosotros. Un poco más, exactamente. Seguimos un poco más. Y mañana arrancamos el año mago, así, pura magia. Así que ya vamos entrenando hoy con todo lo que nos ha dicho Fran. Hay que hacerlo carne, esto hay que bajarlo, bien. Entonces, poquito a poco. Y nada, pues nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós. Chao.